El vídeo de hoy va a ser algo distinto a lo que estéis acostumbrados los que vais siguiendo mi canal. Para empezar, no va a haber ni un solo número, no voy a comparar inversiones, no voy a enseñar resultados, pero voy a hacer algo que en mi opinión es incluso más importante porque os voy a explicar cuáles son para mí los fundamentos de las finanzas personales. Para mí, cuáles son los objetivos que voy siguiendo y que me motivan a invertir de la manera en que lo hago, a buscar fuentes alternativas de ingresos como iré explicando en el canal y todo ello para que veáis un poco cuál es la estrategia detrás de todo lo que voy explicando en los vídeos que he ido publicando hasta el día de hoy. Muy probablemente haya algunos mandamientos financieros en los que no estéis de acuerdo, que tengáis opiniones quizá un poco distintas o que simplemente no os hayáis planteado. Esto es totalmente normal, todo esto se basa en mi propia experiencia, mi opinión, así que no tiene que ser algo universalmente aceptable, pero espero que al menos os sirva para ayudaros a tomar otras decisiones, a ver cómo manejar el dinero de formas alternativas y que si tenéis alguna opinión muy opuesta a lo que estoy explicando también que me lo dejéis en comentarios, que lo expliquéis para que todos aprendamos un poco de toda la comunidad. Así que si os apetece, quedaros y vamos a ello. Algo que siempre he tenido muy claro y de hecho desde que empecé a estudiar fue una de mis motivaciones es el tema de la vivienda. Yo siempre había querido tener una vivienda propia, tenerla pagada antes de llegar a los 50 o a los 60 años. Yo no quería vivir de alquiler toda mi vida, así que este fue uno de las primeras motivaciones que me llevaron a gestionar el dinero de una manera quizá un poco diferente, a intentar ahorrar algo más en los tiempos mozos para poder tener la entrada de una vivienda. Y como veréis, todo esto sigue una serie de principios que son los que os voy a enseñar ahora. Para empezar, una vivienda, en mi opinión, tenerla de propiedad me daba algo más de tranquilidad en el futuro, el hecho de saber que tengo un techo donde estar, que no voy a depender de pagar un alquiler, de que me lo suban, de que haya regulaciones que me acaben perjudicando. A mí esto me daba una tranquilidad para luego también tener un poco más de flexibilidad en el momento de manejar el dinero, de invertir, etc. Es por ello que el tema de tener ya la vivienda pues hace que tenga algo menos de miedo a invertir, porque sé que aunque las inversiones vayan mal, lo que al final pasará es que perderé ese dinero en líquido, pero en cambio tendré siempre al menos un lugar donde estar y donde volver a empezar si hiciera falta. Otra ventaja que veía en el tema de tener la vivienda de propiedad es el tema de la protección contra la inflación, por el hecho de que normalmente la vivienda es algo que se va a ir revalorizando con el tiempo, por lo cual es una manera también de tener un poco de protección contra la inflación y también pues ya pensando un poco más en el futuro, en tener hijos, es una manera de asegurarme que la descendencia pues va a tener un techo donde estar. Por ello, para mí, vivir de alquiler ha sido siempre algo un poco transitorio, ha sido un poco en los teloneros antes de lanzarme a tener una vivienda propia, que no implica tener la vivienda de tus sueños, pero sí algo que luego tú puedas utilizar para reinvertir en otra casa o bien para alquilar, para pagar la hipoteca de otra casa que te guste más, pero es un punto de inicio. A partir de ahí yo creo que creas mucha más tranquilidad financiera. Sé que mucha gente no estará de acuerdo porque hay mucho debate entre si es mejor tener casa en propiedad que alquilar. Mi objetivo ha sido siempre tener vivienda de propiedad. Si pasamos al segundo mandamiento financiero, este lo empecé a aplicar no hace tampoco demasiado tiempo y básicamente consiste en invertir el dinero antes de que llegue a tu bolsillo. Bueno, de hecho esto es casi imposible, pero sí que lo que hago es que si por ejemplo cobro mi nómina el día 5 o el día 3, pues hago que ese mismo día se pase X cantidad de dinero a una plataforma de inversión. Esto la ventaja que tiene es que es un proceso totalmente automático, por lo cual no entramos en el sesgo psicológico de ver qué dinero cojo, cómo lo invierto, cuándo lo invierto. Es algo que tengo todo automatizado, por eso también uso robo-advisors como Indexa Capital o Finicens para hacer este tipo de trámites, de manera que yo intento intervenir lo mínimo posible en parte de mis inversiones. Otra ventaja que tiene es el tema de evitar las tentaciones de pago. Si tienes un dinero, lo más normal es que sientas la tentación de gastártelo en cualquier otra cosa, pero si ese dinero ya no llega, es mucho más fácil evitarlo. Es como lo mismo que cuando nos quitan el dinero de la nómina, del IRPF o Seguridad Social. Es un dinero que es nuestro, pero como nos lo quitan y no lo vemos, pues nos adaptamos a lo que nos llega al final. Por ello es una manera también de incentivar el ahorro, de decir, si cobras por ejemplo 2.000 euros, por poner algo, y le quitas 500, ya sabes que te van a llegar 1.500 y a partir de ahí tienes que manejártelas para poder pasar el mes y poder ahorrar o hacer lo que tú quieras. Finalmente, la última ventaja que le veo a este sistema es el hecho de que puedes ir invirtiendo en diferentes momentos, por lo cual no estás
dependiendo de que estés acumulando todo ese capital en un momento en concreto, que sabes que si justamente coges un pico y hay una bajada en las bolsas, hay una caída, pues ahí vas a sufrir bastante la bajada de rentabilidad, pero si lo vas haciendo poco a poco, usando la técnica del dollar cost averaging, que también expliqué en mi canal, pues es una manera de ir diversificando un poco en los diferentes periodos de tiempo. Pasamos al tercer punto, el tercer mandamiento. Este es uno que yo me fui marcando hace unos años y básicamente consiste en subir los ingresos un 5% aproximadamente de año a año. ¿Y esto por qué? ¿Por qué este 5%, no un 2 o un 10? Bueno, pues en primer lugar, para sobre todo batir la inflación que puede ir de un 2, un 3%, mi objetivo era justamente no perder poder adquisitivo. De manera que sé que cada año voy a ser capaz de pagar un poco más. Todo esto posibilita el tema de aumentar un poco cada vez más la distancia entre la inflación y tu nivel de ingresos. Para hacer esto hay diferentes maneras. Una es generando ingresos alternativos, por ejemplo, del canal de YouTube con AdSense. Es una manera de aumentar un poco los ingresos, pero también puedes negociar con tu empresa para ver si te pueden subir el sueldo esa cantidad. Yo, por suerte, la empresa donde estoy ahora sí que suben al menos lo que sería el IPC y luego normalmente un poco más, menos cuando hay pandemia. Pero en caso que veas que te estás estancando, es el momento de hacer una negociación real del sueldo, cosas que también he hecho y también voy a ir explicando en el canal algunos truquillos y cosas que han ido funcionando. Y finalmente, lo que suele pasar es que si llegas al tope en tu empresa, por lo que sea, porque el cargo en el que estás ya no hay posibilidad de ascender, pues es el momento de plantearse otras oportunidades laborales o buscarse diferentes sectores que te permitan seguir subiendo y evolucionando, porque al final mi filosofía en esto es no estancarme en una posición o en un sueldo, sino siempre ir un poco a más, sin buscar locuras, pero buscando siempre esa mayor ventaja competitiva respecto a la inflación. Oye, ya que has llegado hasta aquí, pues me podrías dejar un like y un comentario, y si te suscribes, pues ya sería la leche. ¿No te parece? Muchas gracias. De nada sirve que te suban el sueldo, tener más dinero, si lo que haces a la vez es aumentar tu nivel de vida. Es decir, si por ejemplo estás acostumbrado a ir al súper y gastarte 300 euros mensuales y te suben X cantidad al año y te vas a gastar ese porcentaje otra vez más en el súper, lo que vas a hacer es que siempre vas a ir a remolque de lo que tengas. En cambio, si mantienes un nivel de vida en concreto, pero a la vez tu nivel de ingresos va subiendo, con esto vas a conseguir ser cada vez un poco más libre, porque con ese mismo nivel de vida vas a poder ahorrar cada vez un poco más de dinero, vas a poder invertir cada vez más y ahí generar lo que sería el efecto bola de nieve. Por lo tanto, el primer punto sería no aumentar tu nivel de vida según los ingresos, sino tener un nivel de vida en el que te sientas bien, que seas feliz. Obviamente, si tienes caprichos, pues caprichos también, pero no hacerlo en paralelo al nivel de ingresos, sino siempre marcar la diferencia. Algo también importante es no caer en el consumismo, no por el hecho de que cobras 2.000 euros más un año o cobras 3.000 euros más, de golpe decir, me los voy a gastar todos en un capricho, dos caprichos, tres caprichos. Al final mi filosofía es utilizar eso para ir ganando cada vez más un poco más de libertad, invirtiéndolo o gestionándolo de alguna manera que luego me aporte algo más que no un producto o un servicio en concreto que quizá tampoco acabo de necesitar, pero que por el hecho de tener dinero pues me siento con la obligación de comprarlo o de adquirirlo. Por lo tanto, todo esto lo que hace es que al final aumentamos nuestra capacidad de ahorro. Si poco a poco vamos ganando un poco más de dinero y nuestro nivel de vida se va manteniendo o crece en menor proporción, ese mayor ahorro y esa mayor capacidad para invertir lo que hace es eso que decía anteriormente, que es aumentar el efecto bola de nieve y que poco a poco nos puede hacer un poco más libres. Pero claro, algunos me diréis, pero todo esto que estás haciendo hoy realmente estás sacrificando cosas del presente para un futuro incierto que no sabes primero ni cómo van a funcionar tus inversiones, no sabes si vas a llegar a los 50, a los 60, a los 70, porque pueden pasar 1000 cosas, y estoy totalmente de acuerdo con esto. Al final la filosofía es mantén un nivel de vida con el que seas feliz, haz las cosas que realmente te llenen, a la vez intenta invertir para el futuro, pero no por ello tienes que renunciar al día a día, al día de hoy, que al final es lo importante porque no sabes lo que va a pasar en el día de mañana. Así que un primer principio aquí es no volverse loco para ahorrar para la jubilación, porque no sabemos lo que va a pasar, pero sí
tener un proceso automático, que es lo que comentaba al principio, y tener esa capacidad de tener a día de hoy lo que te hace falta, lo que te hace feliz, y saber qué cantidad tienes que destinar para el futuro, para mantener un nivel de vida siempre que se mantenga. Por lo tanto, aquí lo que buscamos es un equilibrio entre lo que tenemos hoy, lo que podemos invertir, pero sin renunciar a todo eso que realmente queremos hacer a día de hoy. Y esto me lleva también al término lonchafinista. Lonchafinista es un término que he visto en Twitter y que básicamente consiste en personas o en métodos para ahorrar que consisten en reducir microgastos, como por ejemplo evitar hacer un café a la semana o comprar un pan que sea 10 céntimos más barato. Al final, para mí, mi filosofía es: gasta lo que tengas que gastar y luego a partir de ahí tienes que ver qué es lo que realmente te aporta y lo que no te aporta, pero no por reducir un café al día o un café al mes vas a llegar mucho más lejos o te vas a quedar mucho más cerca. Al final yo creo que hay que buscar un poco más lo que tenga más impacto en tus finanzas personales. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto, donde yo creo que aquí sí hay que prestar atención y dedicar tiempo. Y son los gastos fijos. Gastos fijos pueden ser gastos de luz, gastos de agua, de internet, puede ser la hipoteca, pueden ser préstamos, etc. Aquí sí que es importante que analicemos bien. Por ejemplo, en el tema del teléfono, de internet, de la luz, todo ese tipo de empresas tienen un departamento que se encarga justamente de gestionar los clientes que se quieran dar de baja, y con ello lo que hacen es que te suelen dar ofertas nuevas para intentar retenerte. Es decir, solo con una llamada puedes conseguir optimizar alguno de estos servicios simplemente por el hecho de amenazar a que te vas a dar de baja. O también lo que puedes hacer es aprovecharte de las ofertas de lanzamiento de productos y servicios de otras empresas. Por ello es importante que puedas renegociar y buscar alternativas. Si una compañía de teléfono te cobra mucho, buscarte la alternativa, porque suelen tener departamentos que se encargan justamente de eso, de atraer clientes con ofertas que suelen ser mucho más buenas para los que vienen de fuera, para atraerlos, que para fidelizar los que ya existen dentro de la compañía. Además, también es importante que si sabes que un servicio no lo vas a usar o lo vas a usar poco, aunque sean pocos meses, también te puedes plantear de darlo de baja. Por ejemplo, si tienes un paquete de fútbol y sabes que en 4 meses no vas a ver nada, pues lo puedes dar de baja y simplemente cuando pasen 4 meses volver a darlo de alta o cambiarlo de compañía, etcétera. Pero no dejarlo simplemente porque piensas que no te compensa dedicar un poco de tiempo. A veces puedes ahorrar bastante dinero simplemente por hacer 4 clics con una aplicación o hacer una llamada que no te cuesta nada. Finalmente, una vez ya tenemos todo esto, ya lo podemos manejar, los gastos, tenemos una mayor capacidad de gestionar nuestros ahorros, de invertir. Ya lo que sería el sumum para mí es el tema de incrementar los activos. Los activos es todo aquello que te aporta dinero, todo aquello que por el hecho de tener el dinero en un sitio te va a aportar un beneficio, ya sea a través de intereses, por el alquiler de un piso, de un parking, de lo que sea. Así que aquí para mí lo importante es crear un ejército de activos. Un ejército de activos puede ser un parking, puede ser tener varias empresas que pagan dividendos, puede ser tener una cartera en un RoboAdvisor, puede ser 1000 cosas que te vayan a ir aportando cada una algo de dinero. Y si puede ser que sean descorrelacionados, es decir, que si por ejemplo tienes un problema con el alquiler de un piso, el parking que tienes en otra calle no se vea afectado, por lo cual siempre te vas a asegurar que alguno de estos activos te va a seguir aportando capital. Obviamente, según el activo en el que vayas a invertir, lo que quieras hacer, tienes que hacerlo paso a paso, es decir, no volverse loco y querer comprar 10 pisos un año o comprar 5 pisos sin haber tenido ni idea de cómo hacerlo. Es algo que yo creo que hay que construir poco a poco, y por ello lo que explico es que es una cosa que hay que estudiar bien el tipo de inversión, la metodología, analizar el tipo de activo en concreto, y a partir de ahí, cuando veas que tienes la oportunidad y que tus finanzas están alineadas para poder hacer este tipo de inversión, pues ejecutarlo. Y poco a poco verás que vas cogiendo el hábito, que vas haciendo cosas, que vas comprando acciones de una empresa, luego inviertes en unos fondos, luego te animas y compras un parking y también lo alquilas. Vas a ir viendo que todo esto te va a ir aportando algo de dinero, que quizá al principio no sea mucho, quizá el parking te aporta 20 euros al mes o 30 euros, quizá el dividendo igual te aporta al principio 50 euros al año, pero poco a poco vas a ir viendo que cada año vas a ir adquiriendo más activos, vas a poder acumular, vas a poder reinvertir, y quizá en un plazo de 5 o 10 años pues veas que tienes ya un ejército bastante sólido
como para plantearte pues trabajar menos tiempo en tu empresa o bien incluso dejar tu empleo y dedicarte a algo que te llene más, que te dé un poco menos de dinero. No pasa nada. Porque al final todo lo que explico aquí, todo lo que son estos mandamientos que hemos visto es para ganar tranquilidad, no por lo contrario. Es decir, si vas a invertir y vas a estar sufriendo cada día por las inversiones que estás haciendo o vas a comprar un parking y vas a estar nervioso porque no sabes cómo lo van a tratar o un piso, en ese caso yo creo que no vale la pena. Yo creo que al final el ejército de activos lo tienes que hacer para que te aporten tranquilidad, para que te aporten una mayor calidad de vida y una mayor tranquilidad financiera. Así que estos son mis mandamientos financieros. Como te he dicho, yo me baso en todo esto para ir construyendo mi pequeño patrimonio, que es lo que voy enseñando en el canal, y poco a poco, a medida que vaya a ir siguiendo otras fuentes alternativas, lo voy a ir explicando también. Me gustaría saber tu opinión sobre todo esto que te he explicado, si estás de acuerdo o en desacuerdo, cuál es el que te gusta más o el que te gusta menos. Y para todo lo demás, nos vemos por el canal.